En las actividades anteriores ya hemos creado una cuenta de GitHub, hicimos un repositorio utilizando las herramientas de la interfaz web, instalamos y configuramos Visual Studio Code y Git en nuestros computadores y ya estamos eh, completamente listos para comenzar con el trabajo. En Visual Studio Code hemos también configurado la posibilidad de usar terminales en PowerShell y terminales en Bash y tenemos, por tanto, todo listo para comenzar nuestro trabajo en la edición de código. Lo que vamos a hacer ahora es clonar un repositorio de Git, traerlo a nuestra carpeta local, a nuestro computador, trabajar en el computador y sincronizar nuevamente con GitHub para almacenar los cambios en el repositorio remoto de la nube. Esta tarea se hace muy fácilmente tomando la opción de clonar el repositorio Git. Aquí le asignamos la dirección o el URL donde está el repositorio en la web. Para eso lo copiamos directamente desde GitHub. Este repositorio está almacenado en esta dirección web. Esta es la que copiamos y pegamos en Visual Studio Code. Nos pregunta dónde vamos a almacenar este repositorio. Nosotros hemos creado una carpeta para eso, dentro de la carpeta de trabajo de code. Ahí vamos a seleccionar como destino el repositorio y se enlaza a la web y comienza a copiar los archivos. Una vez que ya ha descargado el repositorio, ha clonado todos los archivos que están en la web en nuestro computador, lo abrimos como carpeta de trabajo y aquí tenemos todos los archivos que hasta ahora conforman nuestro repositorio y que habíamos creado previamente desde la interfaz web. Son los mismos archivos que teníamos previamente, desarrollados y trabajados desde la interfaz web de GitHub, que ahora están en nuestro computador, están en nuestras carpetas locales. Aquí podemos, por tanto, ver y editar todos los archivos que hemos creado previamente. No tenemos en nuestro computador almacenado ningún programa que trabaje las extensiones .info que habíamos nosotros inventado antes. Nos da una alerta para esto. No me interesa que me muestre estas cosas. Y lo que sí me importa es comenzar a editar, a hacer cambios en el código, a hacer pruebas incluso en nuestro computador local y verificar que todo esté bien, hacer las actualizaciones de código que requerimos y luego sincronizarlos al repositorio de GitHub nuevamente. Desde la interfaz de Visual Studio Code es posible editar los archivos y también ejecutarlos. Pero para ejecutarlos debe estar también correctamente configurado el intérprete de comandos. Si por ejemplo queremos ejecutar el código del archivo display.info, que es un código de Python, si no lo hemos hecho antes, nos va a decir que el intérprete de Python no está bien configurado. Hay que seleccionar, por tanto, correctamente el intérprete de Python. Dentro de lo que tenemos instalado, como ya hemos instalado previamente en la cuenta Python, basta seleccionarlo entre las opciones y ya hecha esta selección, vamos a poder ejecutar el código y en la ejecución se levanta una ventana de terminal donde me entrega la información de la ejecución del programa y en este caso la salida de este código que simplemente es el mensaje. Este es un repositorio de pruebas. Aquí está el mensaje entregado por la ejecución del código. Ya todo está funcionando. Podemos editar nuestras aplicaciones, podemos editar el código dentro de nuestro computador en forma local, ejecutar, verificar, depurar, hacer los ajustes para que todo funcione bien antes de sincronizarlo con el repositorio de GitHub. Para este caso, en este ejemplo, simplemente voy a trabajar sobre este archivo displayinfo.py. Voy a agregarle un par de líneas más de código que me permitan leer, por ejemplo, información de autor. Voy a crear un par de líneas. La primera línea va a leer el archivo de autor. La instrucción para esto es una instrucción de Python que abre el archivo de texto author.txt, que ya está creado previamente. Esta línea abre este archivo author.txt y lo envía a una variable llamada file, y luego esa variable file voy a imprimir su contenido. Imprimir file.read. Esta instrucción
me va a leer el contenido del archivo y lo va a imprimir como texto en la consola. Entonces, ¿cuál es el contenido del archivo que va a leer? Este contenido. En este caso, el autor, mi nombre de usuario, de autor que está grabado, está almacenado dentro de este archivo. Aparecen mensajes indicando que hay código que no está todavía verificado, que estos son cambios que se hicieron recién. Antes de guardar cualquier cambio, simplemente voy a probar que todo esté funcionando bien. Y aquí aparece el mensaje. Ejecutado el código, me da en primer lugar un mensaje estático. Este es un repositorio de pruebas. Y luego un mensaje de autor que para que quede un poquito mejor presentado, le voy a agregar un texto estático. Ok, entonces imprimo dos mensajes. Primero el texto fijo autor y luego el contenido del archivo que se había abierto anteriormente. Ejecuto para verificar que todo esté bien. Y aquí aparece el mensaje ya actualizado al código que hemos hecho. Hicimos un cambio en uno de los archivos correspondientes al repositorio, uno de los archivos que están incluidos en el repositorio. Sería bueno actualizar el archivo readme también para ir incluyendo los cambios que hemos hecho. Este es un repositorio de pruebas para conocer las funcionalidades elementales de GitHub. Se actualiza en forma local utilizando VS Code. Listo, entonces he guardado dos cambios. Hay un cambio que está en el archivo readme.md, aquí está, los cambios marcados. Hay un cambio que se hizo en displayinfo.py que ya está realizado y verificado, que está funcional. Lo vuelvo a probar, listo, está funcionando. Por tanto, ya estoy en condiciones de enviar estos archivos a GitHub si considero que ya con esto el código está concluido, si considero que está realizada toda la actualización de funcionalidades que requeríamos, el código ya está concluido para esta etapa, lo vamos a actualizar en GitHub. Hasta ahora todo este código está en forma local. No les había mostrado que este código está almacenado localmente en su computador. ¿Dónde dijimos que estaba almacenado? Bueno, está almacenado en su carpeta de usuario, dentro de Code, que fue el lugar donde decidimos alojarlo. Aquí está el repositorio testrepo, que esto es lo que se copió, lo que se clonó desde GitHub y que ahora además está modificado desde Visual Studio Code. Lo que queda ahora por hacer es actualizar estos cambios que hemos hecho localmente en el repositorio de GitHub. Fíjense que hay una alerta de cambios. Los últimos cambios que hemos hecho en el archivo readme aún no aparecen actualizados. Control S para guardar. Cuando hacemos Control S para guardar, también me dice que el archivo está modificado. Por tanto, aparecen ahora dos modificaciones en el control de código fuente. Si selecciono este archivo para ver cuáles son los cambios que se realizaron, me muestra que en el archivo original aparecían solo dos líneas y que en el archivo modificado aparecen otras dos líneas que se han agregado. Se agregó esta línea que dice file y que hable el archivo author.txt y esta otra línea que imprime el contenido del archivo en consola, en el terminal. Y en el archivo readme también aparecen destacados los cambios que se hicieron. Se agregó un punto en esta ubicación y se agregó una nueva línea que tiene información adicional. Estos dos cambios necesitan confirmación para ser actualizados en GitHub. Si confirmamos, se levanta un mensaje de alerta que pregunta si es que queremos hacer los cambios y confirmarlos en GitHub en forma directa. Le voy a decir que sí. En esta ocasión sí, no hemos creado una rama, significa una nueva rama, sino que se van a hacer en forma directa. Si no hemos hecho antes ninguna sincronización desde Git, o sea, desde esta aplicación local en mi computador con el servidor de GitHub, va a ser necesario configurar los nombres de usuario y un email de usuario
Este nombre de usuario y este email de usuario no son credenciales de acceso a GitHub, sino que son simplemente información para recoger en el historial de cambios quién hizo el cambio y cuál es su correo de contacto en caso de ser necesario. Esto lo tenemos que hacer por consola. Aquí nos dirige directamente a abrir el registro en Git. El terminal nos muestra un montón de información, pero la parte que nos interesa hacer está descrita un poco más arriba, nos dice ejecute estos dos comandos. Estos dos comandos tenemos que ejecutarlos en terminal. Como ya tenemos bien configurado Git en nuestro computador, lo hemos hecho en alguna actividad anterior, simplemente tenemos que copiar y pegar y editar estas dos líneas que son las instrucciones para almacenar localmente su información como usuario, la información que va a quedar almacenada como quien realiza los cambios. Estas instrucciones los tenemos que ejecutar en un terminal. La voy a copiar y abro un terminal. Y aquí pego las instrucciones. Los atajos de teclado para copiar y pegar en el terminal son Shift Control V y Shift Control C para copiar y Shift Control V para pegar. Y aquí tenemos que simplemente poner la información que nosotros deseemos. Insisto, no son credenciales de acceso. El email que voy a hacer será un email ficticio en este caso. cmorales@mymail.cl. Ese soy yo, va a ser la información que voy a indicar aquí como el autor de estos cambios. El segundo comando que tengo que agregar, decía, es el nombre git config global user.name. User.name es cmoralesdev. Ok, esta información ya quedó almacenada. Hay que hacerlo solo una vez, la primera vez que configuremos Git en forma local en Visual Studio Code. Debemos configurar, en resumen, escribir en un terminal estas instrucciones: git config global user.mail y entre comillas el nombre de correo electrónico de su correo electrónico, el que queremos, el cual nos contacten cuando alguien consulte por los cambios realizados, y git config global user.name, el nombre de usuario que queremos publicar en estos cambios. No son credenciales de acceso, insisto, pueden utilizar los nombres que ustedes deseen para esta parte. Ahora que ya está configurado, podemos confirmar los cambios, que era el paso que estábamos realizando. Si ahora confirmo los cambios, me está generando la comunicación con GitHub. Y antes de hacerlo, como también lo hacíamos cuando usamos la interfaz web, siempre es necesario enviar un mensaje que describe los cambios que hemos realizado. Se actualizan dos archivos. Voy a hacer un mensaje corto simplemente para cumplir con ese requerimiento. Acepto el mensaje de confirmación de arriba. Confirmo nuevamente. En este punto se han confirmado los cambios. Los archivos ya contienen la misma información, pero esto está aún en forma local. Para enviarlo al servidor remoto falta sincronizar los cambios. Se hace push, que es la instrucción de Git para enviar los cambios al servidor remoto. Y cuando presionamos aquí, me alerta que esta acción extraerá y insertará confirmaciones desde y hacia la rama principal, la rama main del repositorio. Si aceptamos, los cambios se sincronizan ahora con el servidor remoto. Es posible que nos solicite nuevamente una confirmación, que en este caso se va a hacer con el web browser. Autorizamos. La última es una verificación de seguridad. Si todo esto funciona correctamente, entonces el código se ha sincronizado con GitHub y vamos a ser capaces de ver todos estos cambios desde el servidor remoto.
es decir, desde la interfaz de GitHub. Si actualizamos la página que teníamos abierta previamente, ahora vemos que se han realizado cambios en dos archivos, en el archivo displayinfo.py y en el archivo readme.md. Se muestra la información actualizada del archivo y el archivo de código displayinfo contiene la información, contiene las líneas de código adicionales que habíamos creado en nuestro computador en Visual Studio Code. Tenemos, por tanto, a esta altura todo correctamente configurado para crear repositorios en GitHub, sea en forma local en su computador. Cuando hablamos de local, hablamos de lo que pasa en nuestro computador, o en forma remota dentro del servidor web de GitHub. Somos capaces de editar código, probar código directamente desde Visual Studio Code. Podemos acá hacer los cambios, verificar, y como ya hemos visto, una vez que estamos conformes de todos los cambios realizados, lo podemos sincronizar con el servidor de GitHub y de esa forma mantener en el servidor remoto los últimos archivos actualizados cada vez que estemos seguros de los cambios que hemos realizado. Como de costumbre, este repositorio que está alojado en GitHub lo podemos compartir con otros usuarios. Estos otros usuarios, como también ustedes hicieron desde Visual Studio Code, pueden clonar los archivos, traerlos a su computador local. No es necesario ser propietario del repositorio para hacer esto cuando el repositorio es público, y hacer los cambios. Y también es posible contribuir con cambios a un repositorio del cual uno no es propietario, y eso son otras actividades y otras tareas que podemos realizar en el futuro. Por ahora, esto les muestra las potencialidades que tiene GitHub para hacer seguimiento de los cambios en los archivos, para verificar versiones, y las funcionalidades que tiene Visual Studio Code para realizar ajustes, cambios y modificaciones y desarrollo de código en forma local, verificar antes de compartir código y llevarlo a la comunidad nuevamente. Con esta tarea concluida ya hemos dado los primeros pasos. Nos falta solo trabajar un concepto adicional, que es el de bifurcar repositorios, hacer copias de repositorios de los cuales uno no es propietario y poder realizar cambios sobre este, que es un concepto que veremos en la siguiente y última actividad de estos primeros pasos con GitHub y con Visual Studio Code.